Yo en ese momento no me acuerdo, sé que había otra sala con, de esta, era, no sé cómo se llamaba, vamos, posturas sexuales, así puestas, pero nada más, no me acuerdo de más. Las fotos preciosas, desde luego. Bueno, pues vamos a ver si continuamos con Goya sobre los géneros que él cultivó. Bueno, la pintura histórica es un género que ya tenía tradición en España y que ya lo habían desarrollado otros artistas. Había aparecido en el siglo XVI con las representaciones de batallas, y ya en el siglo XVII pues este género pues, se asociaba más a la propaganda a favor de las monarquías absolutas. Como puede servir de ejemplo, pues los lienzos que se exponían en el Salón del Reino del antiguo Palacio del Buen Retiro, el lugar donde originariamente estaba expuesto, entre otros cuadros, la rendición de Breda de Velázquez. Bueno, Goya va a cultivar este género, pero lo va a hacer de una manera muy novedosa. Y es que la va a abordar, digamos, como un testimonio de actualidad y no tratando de representar escenas que glorifiquen determinados acontecimientos, sino que lo va a abordar de manera distanciada y sin una intención propagandística. Así que claro, pues también va a responder este género, digamos, a esa visión pesimista de la vida y de los acontecimientos que él vive. Y luego también este medio pues, va a permitirle pues, realizar obras, digamos, donde va a estar presente, digamos, una intención de denuncia. Así, por ejemplo, pues claro, pues Goya no va a abordar, por ejemplo, un lienzo sobre la batalla de Bailén, en el cual, pues, digamos, glorifica a los vencedores a la manera de la rendición de Breda, como luego ya más adelante hará Casado de Arizal, sino que, digamos, va a exponer de manera cruda, digamos, aquellos acontecimientos que él conoce de primera mano o al menos de oídas. Bueno, este lienzo lo pinta durante la propia Guerra de Independencia. ¿Y qué es lo que representa? Pues a un grupo de personas atacándose, disparándose entre ellas. Más que una escena de batalla, nosotros podemos pensar que es un enfrentamiento entre guerrilleros y afrancesados. Bueno, sobre la pintura costumbrista, bueno, a lo largo de toda su vida, voy a abordar este género. Incluso se puede considerar que Goya no es que aborde, digamos, esta temática de una manera costumbrista, pintoresca, pero sí que va a influir en otros artistas que abordan, digamos, esta temática, interesándose, pues, digamos, por aquellos elementos, digamos, más exóticos o más pintorescos, como pudieran ser las corridas de toros.
¿Qué es lo que va a hacer Goya? Pues va a representar tipos, escenas y costumbres populares. Cuando se habla de la moda, del tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, pues se habla de la moda goyesca, de los trajes goyescos. Porque digamos es lo que nosotros reconocemos más como propios del artista. Aunque eso no quiere decir pues, que, por ejemplo, Goya no represente la evolución de la vestimenta, de los peinados o de los sombreros en su obra. Bueno, este tipo de género le va a servir para realizar una crítica social especial y donde evidentemente pues, la denuncia hacia la situación de los más desfavorecidos pues, va a estar presente. Bueno, aquí en Asalto en Asalto al coche, aunque podéis observar pues, cómo trata, digamos, la representación pues, con un dibujo, con un diseño pues, propio de los cartones para tapices, pues las intenciones de Goya son muy distintas. Lo que viene, digamos, es a denunciar la situación de peligrosidad que había por aquel entonces en los caminos, en amplias zonas rurales por aquel entonces. La inseguridad pues, hacía que los bandoleros de la época, los asaltantes de caminos, asaltaran a los viajeros. En este caso, pues, ¿qué es lo que sucede con los que viajan en una diligencia? Pues claro, unos han muerto y otros están siendo asaltados. Luego ya a la derecha, pues veis ese cuadro que representa una corrida de toros, que aborda de manera, digamos, realista. No solo porque no rechaza la plasmación de la violencia, sino también en otros detalles, digamos, tan simples como el hecho de que el público se agolpe precisamente en las zonas de sombra, mientras que lo que está el sol está vacío. Bueno, en relación, digamos, con ese cariz popular de estas representaciones costumbristas de Goya, pues daros cuenta de esta serie de obras que nos pueden recordar a cómo se representaban o se recitaban romances populares en la época. En este caso, pues una serie de lienzos sobre el bandido Malagato y Felpedo de Zaldivia. Podéis observar pues, cómo el ladrón intenta asaltar a un fraile, pero este se resiste, le derriba y finalmente le dispara con su propia arma y le reduce a espera de que sea arrastrado. Aunque bueno, vista la situación, pues nos dan a entender de que el ladrón pues, va a recibir una funda. Bueno, digamos que esos aspectos en los cuales, digamos, Goya juega con los dobles significados, tratando de representar en ocasiones escenas, digamos, aparentemente inocentes o simples, pero que luego con una lectura
lectura profunda nos permite, digamos, conocer cuáles son las verdaderas intenciones del autor. Por eso, digamos que he puesto estas dos obras en la misma diapositiva, donde, digamos, la lectura de una y otra, digamos, es más sencilla y la otra, digamos, más compleja. En la obra de la izquierda, Maja y Celestina en el balcón, pues podéis observar a una mujer que mira de una manera un tanto descarada, pero claro, detrás tiene a su meretriz, que claro, pues tiene esa sonrisa, digamos, fijosa y no tiene nada a entender, pues que la joven es una prostituta. De manera más sutil es la obra de la derecha, porque claro, ahí tenéis a dos jóvenes que nuevamente miran de manera descarada al espectador, aunque eso sí, pues están, digamos, cubiertas con una mantilla. Eso sí, hay dos hombres que están por detrás de ellas, los cuales aparecen en un segundo plano, tratando de pasar desapercibidos, ocultos. Y claro, ¿por qué es lo que nos viene a decir esa obra? Casi lo mismo que la otra. Que son... que las majas que están en el balcón pues ejercen la prostitución y los que están detrás de ellas, los dueños de ellas, no serían, ¿cómo que sus dueños? Los clientes. Sí, quiere decir lo mismo, una que la otra es lo mismo. Bueno, pues sí, claro, lo mismo. Igual. Lo que pasa es que Goya Iba a decir que es lo mismo cobrar que pagar. te digo que Goya es un reportero, es la de la historia de la constitución. época. Bueno, pero de todos modos no dejan de ser, digamos, referencias sutiles, sobre todo en el caso de la obra de la derecha, donde de todos modos pues Goya lo que busca es representar la realidad tal cual es, y en muchas ocasiones, digamos, sin tratar de cargar las tintas. No, Goya lo que no va a hacer es una serie, digamos, tan gráfica, tan evidente como la que vimos en su momento de Hogarth, el pintor británico, que, digamos, es más moralista, o que hay una mayor carga de moralina en sus representaciones. Bueno, otro ejemplo, digamos, de obra costumbrista, donde representa la sociedad de la época, donde se evidencia evidentemente la denuncia sobre la situación de los más desfavorecidos, es el auto de fe. Bueno, ahí pues podéis observar, digamos, la representación de uno de los autos de fe de la época. Hay que tener en cuenta que en tiempos de Carlos IV la Inquisición, digamos, vivió una etapa de revitalización. Ejercía, digamos, las tareas de censura y también la persecución, digamos, hacia aquellos pues, que podían ser sospechosos de herejía, de practicar la brujería o simplemente de conocer o difundir las ideas que procedían del extranjero. Claro, así observando esta obra, pues podemos tener un testimonio de cómo se celebraban por aquel entonces. Aunque de todos modos pues reconocemos a los griegos con su correspondiente San Benito y su capirote. Observamos de todos modos también pues, que no deja de ser un acontecimiento, digamos, que podía congregar a un buen número de personas, los cuales, pues, en medio de un ambiente un tanto lúgubre, se fusionan con el ambiente. Hay una masa informe y anónima, pero aún así, de todos modos, pese a esos rasgos, digamos, simples, pues, con esa pincelada, digamos, tan pastosa que da ese aspecto abofeteado
sujetado al lienzo, pues aún así, digamos, nuestra atención se centra sobre todo en esta figura, que en buena medida, pues lo que hace es generarnos, digamos, sentimientos de compasión. Otra obra costumbrista que entraría también dentro de la denuncia que sufren, digamos, aquellos más desfavorecidos, marginados en la sociedad de la época, es esta obra, Casa de Locos, aunque también, de todos modos, lo podemos interpretar de una manera diferente. Podemos abordar esta obra pues, como una representación hasta cierto punto semejante a las escenas de aquelarres y brujerías de Goya. Bueno, Goya representa en Casa de Locos, igual que en Corral de Locos, la indefensión de aquellos enfermos mentales de la época, encerrados en unas instituciones que poco hacían por su salud mental. Y ni más ni menos que constituía pues, un lugar donde estas personas, digamos, estaban apartadas, como si estuvieran en una prisión del resto de la gente. Así, claro, pues veis pues, un grupo un tanto informe de personas desnudas o semidesnudas, con actitudes, digamos, muy diversas, incluso pues estas dos figuras que se encuentran aquí, no sé si recordáis en el documental, que lo que parecía es que una de ellas le estaba haciendo una felación al otro. El caso es que, de todos modos, aún así, pues en la obra podemos pensar que el pintor lo que aborda, digamos, es un tratamiento de la sociedad de la época. En cierto modo, podemos pensar que hay una sátira muy sutil, dando a entender, digamos, que aquellos que están locos son los que ejercen el poder, a la vez que los locos se creen que son personas poderosas. Así, de hecho, pues, ¿qué aparece aquí? Pues este personaje con una corona, sentado con una especie de bastón de mando, como si se creyera un rey. Este con una suerte de mitra obispal. Este con un tricornio, como si fuese un general. Y ya este de aquí con este penacho y también una suerte de espada, digamos que creyéndose una suerte de dios de la mitología griega y romana. Bueno, a la hora de abordar, digamos, estas escenas populares, digamos que Goya lo va a abordar con el paso del tiempo de una manera diferente, con una visión que va siendo cada vez más pesimista y que en buena medida, digamos, que se van a asociar más estas imágenes a otras representaciones donde está presente, digamos, lo misterioso y lo oculto. Bueno, aquí tenéis el entierro de las Arpinas. Una obra pues, de difícil datación, una obra realizada pues, en los últimos años de la Guerra de Independencia o en los primeros del reinado de Fernando VII, pero digamos que la sensación que nos genera es un tanto extraña. En parte recupera el colorido de sus cartones para tapices, pero claro, ahí ya nos encontramos con personajes que llevan máscaras, incluso pues, portan un estandarte que reproduce una máscara y que tiene, digamos, un aspecto un tanto siniestro, con lo cual, digamos que en esta obra, más que parecerse a las representaciones festivas y despreocupadas e incluso alegres de los cantones para tapices y propias de un carnaval, podemos pensar que lo que nos encontramos es con un grupo de personajes que al llevar máscaras tienen unos gestos caricaturescos y deformes, que en cierto modo pues, guardan más relación con los personajes o las representaciones de las pinturas negras,
que con esas obras anteriores que yo os había comentado. Bueno, ese tratamiento con una pincelada, digamos, más pastosa y esos tonos más oscuros está en esta obra, la carta. Bueno, pues ahí nos encontramos, digamos, pues a una mujer que pudiera pertenecer a la alta burguesía de la época o a la nobleza de por aquel entonces, acompañada por una criada, y que aparece, digamos, indiferente a los asuntos de los demás. Se encuentra por delante de un grupo de lavanderas, no está interesada, pues, digamos, en las faenas que podían tener esas personas. Claro, aparece, digamos, con un gesto, digamos, ensimismado, concentrado en la lectura de la carta, sin distraerse de aquello que sucede a su alrededor. Incluso, pues, este perro de compañía, pues, se echa encima de ella y no muestra ningún interés, claro, por el gesto y la expresión de la mujer que podéis pensar, porque claro, habéis visto algunas representaciones de otros artistas en los cuales, pues, cuando se lee una carta por parte de una mujer, pues el artista nos da a entender que en realidad, pues, está leyendo, digamos, una carta de amor. Este tipo de representaciones en muchas ocasiones se asocian a la temática galante. Pero este lienzo nos da esa sensación. ¿Podemos, digamos, entender que se trata de una escena de ese tipo? No. Evidentemente no. No, que podemos pensar que la mujer está leyendo una carta en la que está leyendo determinado asunto, le puede, digamos, interesar, pero no nos da a entender que sea, pues, precisamente una carta de amor. Bueno, destacan dentro de esta temática sus cartones para tapices. Se trata de un conjunto de obras que constituyen, si no recuerdo mal, 7 series diferentes que va a pintar sucesivamente entre 1775 y 1792. Digamos que es la obra que le permite introducirse en la corte, eso sí, durante todo ese largo periodo de tiempo va a ir realizando más obras y su prestigio va a ser cada vez mayor. Bueno, ¿en qué consistían estas obras? Pues, aunque nosotros las veamos ahora en el museo, no venían a ser más que los diseños propios para la realización de tapices que luego los nobles y los miembros de la familia real iban a colgar para decorar el interior de las estancias de sus palacios. Por aquel entonces, digamos, el gusto a la hora de elaborar tapices había cambiado con respecto a épocas pasadas. Digamos que no se demandaban solamente obras de un tamaño enorme, como las que realizaban los tapices de Flandes en el siglo XVI o en el siglo XVII, sino que también se van a demandar obras de un tamaño más reducido. Luego, además, la temática que se demandaba, pues, guardaba relación también, pues, con escenas populares y cotidianas. Digamos que los clientes en ese momento lo que querían era ver aquello que era más cotidiano, aquello, digamos, que podían ver en la calle, aunque fueran representaciones de escenas costumbristas protagonizadas por las clases populares. Así que, claro, en el caso de Goya, pues, cuando va a abordar este tipo de obras,
pues no va a buscar la trascendencia, incluso pues va a haber un tratamiento ligero y amable de las representaciones. A todo ello, pues el tratamiento, digamos, va a corresponder al de la pintura rococó, con un colorido más bien apastelado. Bueno, un ejemplo de ello es el quitasol de 1777. En este caso, pues, podéis observar una escena más bien de galantería de un hombre y una mujer, en el que él pues, utiliza la sombrilla pues, para dar la sombra a ella. Predominan, digamos, los tonos apastelados, pero claro, también Goya, para evitar la planitud de la pintura, pues va a utilizar colores más puros en la representación, como por ejemplo el azul de la falda, el amarillo de la falda o el azul del vestido. Bueno, representaciones populares dentro de un gusto y estética rococós. Bueno, Goya va a ir realizando las obras que van a servir por tanto de modelos, aunque claro, digamos que el rico cromatismo y la pincelada suelta de la obra pues podría significar que la realización de los tapices pudiera llegar a ser muy complicada por la gran cantidad de colores que se tenían que utilizar. Así que claro, digamos que hay una gran diferencia de calidad entre las pinturas que sirven de modelo y los tapices que se realizaron en base a los mismos, o al menos es la sensación que a mí me han dado. Bueno, la primera serie que realiza, digamos que le sirve a Goya para trabajar sobre seguro, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a hacer en esta serie? Pues hacer representaciones vinculadas al mundo de la caza, es decir, escenas, digamos, del gusto del monarca Carlos III. Él era un gran aficionado a la caza, podemos pensar incluso que la practicaba de manera compulsiva, y por tanto, ver este tipo de imágenes pudiera ser perfectamente de su agrado. Ya en 1777 realiza una segunda serie, cuyas obras estaría la de Quitasol, y donde nos vamos a encontrar ya con escenas costumbristas, campestres, con personajes pertenecientes a las clases populares, pero con un aire, digamos, festivo y alegre, vestidos, digamos, a la manera goyesca, como os había mencionado antes. Es decir, los hombres vestidos como majos, las mujeres vestidas como majas, aunque eso sí, pues también nos vamos a encontrar con otro tipo de vestimentas, como por ejemplo el hecho de que los hombres lleven el famoso sombrero de 3 picos, de tiempos de Carlos III. Ya en el tránsito al siglo XIX, o más bien en los primeros años de ese siglo, los varones en vez de llevar ese sombrero llevarán otro. ¿Sabéis cuál? Pues en vez del tricornio, el bicornio. No solo le llevaba Napoleón y las tropas francesas, era una prenda, digamos, popular en la época. Bueno, ahí tenéis pues diferentes escenas, la de la cometa, por ejemplo, el baile de San Antonio de la Florida, ahí con esta pareja de jóvenes que parecen estar bailando una suerte de jota, y merienda a orillas del Manzanares. La
recoger, digamos, pues las costumbres, digamos, habituales de la época, como pudiera ser, pues, por ejemplo, ver a los hombres fumando. A diferencia de otros lugares de Europa, donde habitualmente los varones fumaban en pipa, en el caso de España, los hombres fumaban cigarros. Bueno, ya de 1778-89 data esta tercera serie donde Goya va a estar representando, pues, no solo a tipos populares, sino también a personas vinculadas a la nobleza. Digamos que busca combinar ambos ambientes. Tenéis aquí, pues, el Cacharrero, la Feria de Madrid, digamos que por aquel entonces ya existía algo semejante al rastro. El Militar y la Señora, el Ciego de la Guitarra. Al fin y al cabo, pues era habitual por aquel entonces y en los años posteriores que aquellas personas que sufrieron una minusvalía, que en el caso de los ciegos, pues se dedicaron a recitar o a cantar. La representación de un ciego tocando la guitarra, pues va a estar presente en algunas obras del autor, ya veremos otra. Y jugando a soldados. Claro, en el caso de este infante que tenéis en primer término, pues claro, podéis observar, digamos, que también, pues, cómo este pertenece a la nobleza por el tipo de vestimentas que lleva. Pero como aún así, pues digamos que también está ataviado como si fuera un soldado de la época, con el sombrero que lleva encima y con esa carabina a modo de fusil. Bueno, en 1780 realiza una cuarta serie donde nuevamente repite dichas escenas, pero con una complejidad, podéis observar, mayor. A la hora de representar, pues, un mayor número de personajes en medio de un paisaje campestre. Serían, por tanto, obras como estas: el juego de la pelota pala, donde aquí podéis observar, digamos, este muro de una construcción que servía de improvisado frontón, las lavanderas, el columpio y la novillada. En este caso, por lo que parece más bien es un festejo un tanto improvisado en un corral. Bueno, los cuernos de ese novillo, bueno, no se te hace una hoja de nuevo. ¿De acuerdo? En 1786-87 realiza una nueva serie donde va a estar presente, de todos modos, también la denuncia hacia la situación, hacia los más desfavorecidos. Aquí podéis ver la Nevada, donde Goya la va a abordar de una manera muy simple, y son las penalidades de los campesinos o de los viajantes de la época cuando se enfrentaban a esas precipitaciones en forma de nieve. Luego, a su vez, tenéis aquí el albañil herido, representando, por tanto, un accidente de la construcción, y pobres en la fuente. Aunque a la mujer la representa, digamos, con un gesto, digamos, amable y un tanto cariñoso, pues daros cuenta, pues, de la expresión del niño, dándonos a entender, pues, que está llorando, pues, por tener hambre, frío, estar enfermo, quién sabe. Bueno, aún así, de todos modos, pues no quiere decir que todas las representaciones vayan en esa línea, porque al fin y al cabo, daros cuenta, los que pagaban por tener tapices donde se representaban esas obras iban a querer exclusivamente ver ese tipo de obras, o querían algo, digamos, más ligero y más amable. Pues evidentemente esto era así, por eso también forma parte de esta serie
la era, con ese ambiente, digamos, festivo de un grupo de campesinos mientras cosechan. Esta nueva representación de un cazador agazapado y un pastor tocando un instrumento musical, una dulzaina de la época. Bueno, en la sexta serie Goya va a realizar, digamos, representaciones complejas que incluyen también un gran número de personajes y donde, curiosamente, pues lo que va a buscar también es representar los efectos de lejanía en el espacio, como ya sea Madrid o ya sea la ermita de San Isidro, digamos, se difuminan en el ambiente. En el caso de la pradera de San Isidro, Goya va a representar un paisaje muy amplio con un gran número de personajes que se difuminan en el ambiente, estando en primer término, pues precisamente personajes más bien vinculados a la alta burguesía y la nobleza de la época. En ese evento, digamos, popular, donde concurría pues prácticamente toda la ciudad. Luego, nuevamente, pues también representa una merienda campestre, en este caso, pues con personajes, digamos, más pudientes. De esta serie, pues naturalmente pertenece también a La gallinita ciega. Ahí podéis reconocer en esta obra, pues ese tratamiento ligero y amable de este tipo de escenas, donde representa a un grupo de jóvenes jugando en el campo. En este caso, pues no hay segundas intenciones en el caso de Goya. Todo ello, pues digamos, dentro de la temática de estas obras vinculadas a la pintura rococó, y también pues predominan los tonos apastelados en este conjunto, solamente pues rotos parcialmente en la obra, pues para evitar que el colorido sea demasiado plano. Daros cuenta de qué color es el tronco del árbol o el verde de sus hojas, cómo es el cielo, del color azul celeste, mientras que las nubes son blancas y de un color gris perla. Las montañas del fondo son de un color violáceo. Y las que están más próximas de un terroso más bien blanquecino. No digamos ya en el caso de las carnaciones, donde predominan los tonos más bien rosáceos, algo más anaranjado en el caso de los hombres. Por si fuera esto poco, pues claro, también aparecen personajes que tienen empolvado el cabello o la peluca, siguiendo la moda de la época. Bueno, luego ya la última serie, la séptima que realiza Goya, pues vuelve a representar escenas y a personajes populares, pero en este caso, digamos, la sensación que nos da estas obras es un tanto extraña, como si estuviera precediendo las representaciones de la serie de grabados de los Caprichos. Así, por ejemplo, pues representa a estos niños subidos encima de otro, como si tratasen de representar a un gigante, o a estos jóvenes portando zancos, algo, digamos, festivo y alegre, vinculado a las fiestas de la época, pero digamos que también un tanto extraño e inusual. Así como a estas mujeres manteando a un pelele dentro de esas festividades que había por aquel entonces y que recoge Goya. Incluso pues nos puede dar cierta extrañeza esta representación de las mujeres con cántaros. Al fin y al cabo, pues daros cuenta cómo lo llevan encima de las cabezas. Sí, lo llevaba mi abuela. Ni siquiera apoyan una mano. Ponían una rosca de tela, sí, metían el cántaro ahí, yo se lo he visto a mi abuela. Ya, pero lo llevan puesto. Ah, no lo sé.
Ahí en la foto no. Porque claro, Vamos, ahí en el también no. La porque pintura. claro, moverse sin apoyar lo podían hacer, pero No era así. aún así, digamos, la sensación que nos da es un tanto extraña. Es decir, como si Goya estuviera queriendo representar escenas cotidianas, pero dando una sensación de que son algo, digamos, un tanto extraño, un poco habitual, o incluso hasta fantasioso. Y esta serie, digamos, que nos sirve un poco para hablar de otra temática que conoce a Goya. Y es que Goya aborda el género fantástico. Con escenas de brujería y aquelarres. Va a buscar Goya como si fuera una suerte de prolongación de esas escenas costumbristas, representando aquello que está oculto y misterioso, aquello que no permanece a nuestra vista y que vendría a conectar con nuestros miedos más profundos. Incluyendo pues también las representaciones de demonios. A veces puede ser algo vinculado a esa denuncia, a esa crítica contra la superstición y la ignorancia, pero en otras ocasiones, digamos, simplemente no, que fueran, digamos, representaciones un tanto fantasiosas. En el vuelo de las brujas, ya digamos una muestra temprana de este tipo de obras, aparece un grupo de brujas que están devorando a un hombre, mientras que aparecen estos personajes tratando de escapar o de permanecer ocultos. No deja de ser curioso que precisamente esas brujas porten esos capirotes de los sanbenitos de los reos de la Inquisición. Bueno, también de esa época data esta obra, una estética, digamos, un tanto parecida a algunas obras de la serie de los Caprichos, en donde el endemoniado lo que parece es atendiendo, sirviendo al demonio, está echándole aceite a la lámpara. No deja de ser curioso que ese personaje que se identifica como el endemoniado esté vistiendo las prendas de un cura de la época. Y luego, curiosamente, pues por detrás, ¿qué es lo que aparece? Aparecen unas mulas o unos asnos puestos en pie, en esa representación, digamos, un tanto inusual. El hecho de representar seres fantásticos que nosotros reconocemos como animales en esas obras de Goya, incluyendo pues también actitudes y posturas propias de los humanos, que estarían en relación con esas representaciones fantásticas. ¿Qué es lo que quiere representar Goya? A personajes que están imbuidos dentro de esas ideas irracionales fruto de la superstición, de la ignorancia y de las falsas creencias, o de representar, digamos, a esos seres fantásticos vinculados con el demonio, como pudieran ser animales domésticos que adoptan, digamos, ese tipo de actitudes, digamos, inusuales. Pues
de todos modos podemos optar tanto por una cosa como por otra. Bueno, más evidente, digamos, es esta obra, y mucho más conocida, El Aquelarre. No deja de ser curioso que Goya, aunque empieza a emplear una pincelada más pastosa, no había terminado de abandonar esos coloridos un tanto apastelados, aunque en este caso pues hay un tono más sombrío y unas expresiones más caricaturescas. Y claro, pues aborda esta representación como si fuera una pintura costumbrista. Aparece un aquelarre de brujas alrededor de un macho cabrío, es decir, pues una de las representaciones más populares o comunes del demonio, acompañado también por murciélagos, otras criaturas de la noche. Y claro, ¿qué están haciendo las brujas? Pues le están ofreciendo niños. Al fin y al cabo, ¿de qué eran acusadas las mujeres que practicaban la brujería por aquel entonces? De que raptaban niños para comérselos, ofrecérselos al diablo, realizar cualquier tipo de sortilegios, de pócimas con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, luego ya a la derecha tenéis esta obra, digamos apenas esbozada, pudiera ser la representación de un demonio, denominada como visión fantasmal, y que en cierto modo pues, nos puede recordar a esas representaciones fantasiosas, reales, que nos vamos a encontrar ya posteriormente en la serie de los disparates. Bueno, las pinturas negras de Goya guardan relación con esta temática pero también con la temática alegórica. ¿Y qué es lo que viene a representar en la mayoría de sus obras? Pues básicamente una visión pesimista de su vida y circunstancias y de la situación política y social de por aquel entonces. Bueno, se cree que se pintaron entre 1819 y 1823. Y eran unas obras que decoraban en el interior de las estancias de la llamada Quinta del Sol, que curiosamente, y aunque pudiera parecer que el nombre era una suerte de chiste, de humor negro, pues lo cierto es que la quinta ya se llamaba así con anterioridad, la cual pues se encontraba a orillas del río Manzanares, un lugar, digamos, un tanto apartado por aquel entonces. Más bien no había crecido, digamos, tanto en ese momento. El caso es que de todos modos el edificio ha terminado desapareciendo, pero por suerte las pinturas pudieron trasladarse con posterioridad al Museo del Prado, el lugar donde actualmente se pueden ver y se pueden visitar.
Bueno, entre otras obras que ya hemos visto con anterioridad, pues tenéis aquí, por ejemplo, el retrato que hace de Leocadia Zorrilla, que curiosamente es representada junto a la tumba del propio pintor. Digamos que lo que hace es aventurarse a su propia situación. Ella era más joven que él, bastante más joven, y Goya por aquel entonces era un anciano de más de 70 años. Bueno, a la derecha tenéis Perros en mi hundido, donde está visible, digamos, esa interpretación críptica de estas obras. ¿Qué es lo que busca representar en esa pintura, digamos, aparentemente tan simple, donde Goya apenas esboza un terraplén y un cielo nublado que parece estar, digamos, entremezclado con una nube de polvo? Pues apenas representa, digamos, la cabeza del perro, que de todos modos llama poderosamente la atención, como sutilmente representa esos ojos vidriosos que nos pueden ver, pues, precisamente las dificultades en las que el perro se encuentra. ¿Y qué es lo que quiere decir con esa obra? Debe representar su propia situación personal, la del conjunto del país, la de los liberales españoles que por aquel entonces eran perseguidos por el monarca. Bueno, en esta obra pues también evidentemente va a representar, digamos, las características de las obras finales de Goya, con la excepción de aquellas que realiza ya en sus últimos años en Burdeos. Va a predominar una pincelada suelta, van a predominar los tonos ocres y va a predominar también un afán expresionista, en el cual, digamos, los rostros y los cuerpos se van a deformar, no van a representar, digamos, algo que podríamos considerar como real, sino figuras, digamos, expresivas, caricaturescas, donde se acentúa, por tanto, esa expresividad. Destacar la deformación expresiva en las representaciones. Bueno, sobre esas obras, pues tenéis ahí un ejemplo en Las Parcas, donde aparecen estos personajes vinculados, digamos, a la muerte, pero también podemos pensar también en las escenas de brujería, apareciendo, por tanto, en el aire, volando, predominando, por tanto, esos tonos ocres, terrosos, también esa pincelada gruesa y pastosa y esos gestos, digamos, un tanto caricaturescos. Bueno, aquí tenéis la romería de San Isidro. Podéis compararlo, digamos, mentalmente con la pradera de San Isidro que hemos visto con anterioridad, con ese cartón
para tapices que hemos visto y que pintan el siglo anterior. En este caso, Goya supuestamente pinta un evento festivo, una romería popular. Pero claro, al observar a esa masa que en muchas ocasiones es informe, salvo los personajes en primer término, ¿qué es lo que nos parece más bien? Pues más bien un cortejo fúnebre. De noche. Un cortejo fúnebre, una procesión de Semana Santa sin las tallas. Y claro, digamos esas expresiones, digamos un tanto lúgubres, con rostros y gestos caricaturizados, se reconocen en estos personajes de primer término que conforman una suerte de pirámide humana, entre los cuales está también un músico ciego que toca la guitarra. Bueno, de más difícil interpretación es Asmodia, donde aparecen estos dos personajes, este con este gesto caricaturesco y burlón, este otro que aparece tapado con una capa, con un capote, sin que sepamos muy bien si es un hombre o una mujer, en el cual pues aparecen también, bueno, pues estos soldados tratando de derribarlos, mientras que aparece, digamos, un paisaje al fondo un tanto irreal, no más que ver, pues esta enorme roca sobre la cual se encuentra una ciudad. A mi juicio, pues esta es la obra de más difícil interpretación. Yo la verdad no sé cuáles eran las intenciones de Goya con esta pintura, que parece más bien una representación surrealista. Bueno, en Duelo Garrotazos, pues Goya pues, va a representar una escena pues aparentemente costumbrista. Una representación de dos hombres enfrentados a una lucha que podemos considerar que es a muerte. Al fin y al cabo, pues esto venía a ser algo habitual, dentro de las clases populares, y al enfrentamiento que literalmente se dirimía así, pues cómo iba a ser, con un duelo a pistola, o luchando con un florete, o por el contrario a cuchillada limpia, o con una estaca de la mano. Así, claro, pues aparecen ambos, uno de ellos ya podéis observar que está mal herido, mientras están medio enterrados en la tierra. Y de todos modos, pues ¿qué era lo que quería representar Goya? Pues posiblemente el enfrentamiento entre españoles, el enfrentamiento entre los absolutistas y los liberales. En el aquelarre vuelve nuevamente Goya a recurrir a esas representaciones de brujas y vinculadas a lo esotérico y misterioso. En este caso, pues claro, aparece un grupo de mujeres en un ambiente nocturno, podemos pensar que es de noche, podemos pensar que es una cueva, entre las cuales se les aparece el macho cabrío, el cabrón, como representación del diablo. Pero claro, estamos ante un grupo informe de mujeres con rasgos caricaturescos y expresivos, con lo cual, digamos, esta obra, al igual que otra que veremos ya más detenidamente, guarda más relación con la cultura expresionista de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, que con obras de contemporáneos suyos. Bueno, aquí ya de todos modos podéis observar pues, algunos de estos rostros, donde incluso está esta figura femenina que nos puede parecer más la representación de un animal que la de una persona humana. Bueno, influencia posterior de Goya. Bueno, pues desde luego que Goya va a influir en sus contemporáneos. Al fin y al cabo él era, aunque solo fuera por el cargo que ostentaba en la corte, el pintor más prestigioso de la época. Y más teniendo en cuenta que la Iglesia empezaba a tener un poder decreciente como mecenas de los
Bueno, naturalmente que la obra de Goya va a influir justo en su época y va a tener seguidores y discípulos, incluyendo a esta mujer, Rosario Beis Zorrilla. Bueno, Rosario Beis Zorrilla era hija de Leocadia Zorrilla, la amante que tenía Goya tras enviudar, fruto de un matrimonio anterior. Y el caso es que no solo sirvió como modelo para alguna de sus obras, sino que además pues Goya le enseñó los rudimentos del dibujo y de la pintura. Bueno, no fue una artista destacada, ni muchísimo menos, pero de todos modos pues aquí tenéis un ejemplo de una obra suya. Bueno, en este caso era un dibujo. Era mucho más joven que Goya. Bueno, ya de Leocadia Zorrilla, pues bueno, pues tenéis aquí el enlace. Bueno, pues Goya influirá en sus contemporáneos, especialmente en dos géneros. En el retrato y en la pintura costumbrista. Así, curiosamente, pues ese aspecto un tanto pintoresco de su obra pues va a ser continuada por otros pintores del siglo XIX. Acerca del retrato, pues también va a haber muchos artistas en el siglo XIX y también en el XX que se van a inspirar en esas obras y modelos goyescos. Bueno, aquí tenéis de todos modos un ejemplo. El fusilamiento de Lucas Velázquez. Bueno, es una obra ya muy posterior. Es una obra ya de la segunda mitad del siglo XIX. Pero claro, el artista cuando pinta un fusilamiento no pinta a soldados y a personajes vestidos a la moda de la época, sino que aparecen vestidos, digamos, a la manera de las obras de Goya. Aparte de ello, el tratamiento de esta escena es parecida a la de los fusilamientos del 3 de mayo. Claro, los soldados aparecen en un segundo término, pero aparecen envueltos en una suerte de nebulosa, fruto de la distancia y del humo de la detonación de la pólvora. Mientras que el artista lo que busca es centrar la atención del espectador en los fusilados que están en primer término, con un personaje de más que se pone en pie tratando de llamar la atención del pelotón, tal y como hizo Goya también en los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío. Bueno, ya a la izquierda tenéis el retrato que pintó Vicente López de Goya ya por 1826, cuando curiosamente el artista ya no se encontraba en España. De todos modos, pues Vicente López, que fue quien reemplazó como primer pintor de la corte al artista y que era un pintor más del gusto de Fernando VII, abandonó pues hasta cierto punto su estilo personal, porque Vicente López era alguien, digamos, era un autor
más académico, más influido por los modelos neoclásicos, con un estilo, digamos, más dibujístico, mayor interés, digamos, en representar las calidades de los objetos, sobre todo de las joyas, pero en este caso pues opta por una pincelada más suelta y sobre todo pues, por tratar de representar a Goya no solo pues, con unos rasgos físicos reconocibles, sino sobre todo por tratar de representar también la fuerte personalidad del pintor aragonés. Digamos que, aunque habéis visto con anterioridad diferentes autorretratos de Goya, digamos que este nos da a su vez también una gran sensación de verismo, por ese afán por tratar de representar la personalidad del autor. Bueno, a su vez, Goya va a influir en el llamado realismo pictórico. ¿Cómo? Pues en obras que abordan la sátira social, y la denuncia, como pudiera ser el caso del Magón de Tercera, de Daumier, claro, el estilo de Daumier y de Goya, digamos que no es muy parecido, aunque comparten algunas cosas. Las representaciones un tanto caricaturescas, pero también, digamos, la sutileza a la hora de abordar la crítica, pues le lleva, pues, en esta obra a representar en primer término a una pequeña familia de campesinos que en el vagón, digamos, está apartado del resto. La manera que tiene Daumier de representar a estos personajes que están, digamos, en una posición, en una situación precaria, es confrontarles pues, precisamente con estos dos burgueses que se encuentran del otro lado y de espaldas. Bueno, eso por un lado. También los autores realistas, inspirándose precisamente en lo que hizo Goya en La maja desnuda, los autores realistas van a representar desnudos, normalmente femeninos, pero sin tratar, digamos, de justificarse con la mitología, la religión o cualquier tipo de representación alegórica. Un ejemplo de ello sería El sueño de Courbet. En este caso, pues, representa a dos mujeres desnudas
ambas durmiendo, y en este caso, pues claro, ¿qué podemos pensar? Pues lo que no podemos pensar es que se trata pues de dos deidades o de dos personajes vinculados a la mitología y la antigüedad clásica, dos figuras vinculadas a una escena del Antiguo Testamento o una alegoría sobre determinada cosa. Yo creo que de todos modos en este lienzo vendría a ser evidente. En esta pintura realizada por Courbet. Luego ya veremos otra obra de Courbet más conocida que esta, en donde digamos esa representación, digamos más descarnada y desvinculada de esa justificación, va a ser digamos más visible. Pero bueno, no me anticiparé a ello. Bueno, Goya va a influir en los impresionistas aunque de todos modos en menor medida de lo que algunos han llegado a aseverar. Goya empleaba una pincelada suelta y pastosa, al igual que los artistas impresionistas, pero evidentemente no fue el único artista que emplea esa técnica. Y ya con anterioridad hubo otros pintores que recurrieron a ella. Pero de todos modos, sí que van a tomar algunos aspectos de su obra, como pudiera ser, por ejemplo, la manera de abordar las escenas costumbristas, digamos, de una manera distanciada, como también en sus composiciones. Digamos que el que más se inspira directamente en Goya, es decir, conociendo su obra y tratando de reproducirla en varias ocasiones, es Edouard Manet. Manet era un gran conocedor y un gran admirador de la pintura española y en varias de sus obras pues, va a inspirar en esos modelos. Habrá obras en las que se inspire en los lienzos de Velázquez y en otras ocasiones en las obras de Goya. Un ejemplo de ello, pues su representación de Olimpia. Se va a inspirar en la maja desnuda. Claro, en este caso pues va a realizar una representación, digamos, un tanto singular, porque claro, pese al nombre que nos puede dar, digamos, una orientación errónea sobre si esta obra está relacionada con la antigüedad clásica, pues claro, al representar, digamos, esta habitación donde está esta mujer desnuda sobre un camastro, con ese lacito en el cuello, pues ¿en qué estamos pensando más bien? Una prostituta. Estaremos pensando en una prostituta o alguien con una vida semejante por aquel entonces. La forma se limita. Bueno, Que cómo se limita a la mujer, Bueno, luego ya pues también va a realizar pues, una obra como esta, donde pues evidentemente nosotros vamos a pensar directamente que Manet, digamos que fusila, entre comillas,
la obra del 3 de mayo de Goya. Representa la ejecución del emperador Maximiliano, que curiosamente aparece con un sombrero mexicano, ante un pelotón de fusilamiento que está de espaldas, aunque de todas maneras incorpora un elemento casual, que es un soldado comprobando la carga del fusil, mientras que aparece pues, un grupo a lo lejos asistiendo a la escena. De todos modos, pues también tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que, aunque fuese ejecutado por mexicanos, el aspecto de esos soldados es de lo más francés, más a los modelos que pudiera tener a mano. Bueno, luego ya con posterioridad y donde digamos la influencia de Goya va a ser todavía más reconocible, aparecerá el expresionismo. Bueno, los expresionistas, digamos que se caracterizan en su mayoría por dos cosas. Por una visión pesimista de la vida y del ser humano y por una deformación expresiva de las representaciones. Van a huir de la realidad y con ello las formas se van a deformar y las imágenes, digamos, se van a alterar. Los rostros se convierten, digamos, en una simple caricatura, una suerte de máscara o incluso en un simple borrón, como tenéis en la obra de la derecha. Así que de Goya se van a inspirar sobre todo pues, en esa deformación expresiva de las imágenes, sacrificando las formas y alejándose de la realidad. Bueno, tenéis los ejemplos de obras expresionistas. Por un lado, el famoso Grito de Munch, donde, claro, pues el tratamiento de la pincelada y del color nos puede recordar más bien a una obra de Van Gogh, pero esa expresividad, esa deformación de esta figura que parece más bien un fantasma, en cierto modo nos recuerda a las obras de Goya. Luego allá a la derecha tenéis esta obra de Bacon, Estudio para una figura 2, donde van a predominar precisamente esos tonos ocres, los negros, los grises. También una deformación expresiva y caricaturesca. Aunque eso sí, digamos que lo que va a hacer es emborronar el rostro de este personaje. Bueno, también, ya en el siglo XX, Goya influirá en los artistas y va a influir tanto a artistas más bien academicistas como a aquellos vinculados a la vanguardia.
Incluido, por supuesto, Picasso. Incluso ya pues artistas, digamos, más recientes y relacionados con las llamadas posvanguardias van a estar influenciados por el pintor, como en el caso del también aragonés Antonio Saura. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de una obra de Zuloaga. Bueno, Zuloaga, digamos que vendría a ser la contraparte de Picasso en el arte español del siglo XX, o al menos de la primera mitad del siglo XX. Si a Picasso le identificamos como un artista de vanguardia, de clave en el desarrollo del panorama artístico por aquel entonces, y figura fundamental del cubismo, en el caso de Zuloaga, pues qué cabe decir, porque se trataba de un artista muy destacado, muy famoso, vinculado precisamente a ese arte más académico, más atado a la tradición, y de ahí que fuera pues especialmente demandado como retratista, porque entre otras cosas digamos que él vino a continuar los modelos de retrato que había continuado Goya y que había desarrollado con anterioridad Velázquez. De hecho, pues, claro, entre aquellas personas que él retrató, pues se encontrarían desde miembros de la generación del 98 hasta figuras políticas vinculadas con el franquismo, incluido, pues ya sabéis quién. El caso es que de todos modos también Zuloaga hace algunas representaciones que estarían pues también vinculadas a lo pintoresco, como serían pues sus representaciones de toreros, y aquellas escenas, digamos, pues más vinculadas a las tradiciones con una intención que pudiera oscilar entre la crítica y la representación, digamos, de esas tradiciones, digamos, de gran arraigo. Bueno, tenéis aquí el Cristo de la Sangre, en el cual pues aparece pues, este Cristo crucificado. Pues, hay que tener en cuenta que por aquel entonces pues, sí que había gente que como signo de penitencia, pues en Semana Santa, pues cargaba con la cruz, incluso se dejaba crucificar brevemente. En este caso, pues no sabemos si realmente es un penitente o una talla, y estos pues venían a estar acompañados de estas figuras, digamos, tan severas, con esos rasgos tan reconocibles que vendrían a ser, digamos, pues retratos fidedignos. Todo ello, digamos, en un ambiente tan sombrío, con esa representación al fondo de un paisaje urbano que podemos identificar perfectamente con Ávila. Bueno, en el caso de Gutiérrez Solano, pues cabe decir que es un artista, digamos, que vendría a ser el representante por excelencia del expresionismo. También vendría a estar vinculado con esos círculos de vanguardia que había por aquel entonces, y al que pertenecían los miembros de la generación del 98, posteriormente la del 14 y luego ya la del 27. Y claro, pues cuando vemos esta imagen, Procesión de la Muerte, estamos asistiendo a una procesión como las que tenían lugar en las Semanas Santas de la época, o en cierto modo estamos asistiendo a una suerte de cortejo pues semejante al de las pinturas negras de Goya. Evidentemente, pues Gutiérrez Solana se va a inspirar en estas representaciones
para realizar esta obra, donde también además pues predominan esos tonos negros y oscuros y una deformación expresiva en dicha representación. Y luego ya, pues en tercer lugar tenéis una obra de Antonio Saura. Bueno, Saura pertenece al llamado informalismo. Pertenece a un grupo de artistas que surge en los años 50, que tratan de romper con el arte oficial que se estaba desarrollando por aquel entonces con el franquismo y exploran nuevas vías vinculadas precisamente a esas corrientes más vanguardistas que hay en el exterior. Por aquel entonces había surgido el llamado informalismo, cuyo equivalente en Estados Unidos es el expresionismo abstracto. Es decir, se busca realizar obras abstractas, pero que transmiten, digamos, la personalidad del autor o si no, pues transmitir sensaciones a aquellos que observan las obras. Saura, digamos que no es plenamente un autor abstracto, pero sí que recurre al llamado brutalismo, al utilizar trazos muy gruesos y caricaturescos, como si fuera la expresión de un loco, de un niño, de alguien que sufre de una enfermedad mental, todo con un claro afán expresivo. Y claro, pues Saura, ¿en quién se va a inspirar? Pues se va a inspirar en Goya, según él mismo. En oscuro. No solo por el tipo de color que utiliza en su obra, él renuncia precisamente a la policromía y sus obras va a utilizar pues, básicamente el negro y el gris sobre el blanco. Todo ello pues, inspirándose en las pinturas negras y también en sus grabados. Como en este caso, pues grito número 7, donde de todos modos pues esa simplicidad en las formas, pues evidentemente la obra es plenamente expresiva. Y que era lo que buscaba, digamos, Saura, por representar, digamos, la desazón y el desarraigo que se sentía en aquellos tiempos de posguerra, tras haber vivido la guerra civil. Como otros autores, como él, vinculados al llamado grupo El Paso. Bueno, y luego ya por último, en el caso de Picasso, pues ¿dónde reconocemos más la influencia de Goya en su obra? Pues sin lugar a la duda en su cuadro más famoso y universal, en el Guernica. Es inevitable pensar que él se inspiró en los desastres de la guerra para realizar esta obra. De hecho, pues incluso pues, podemos pensar que la imagen de este niño muerto lo toma de uno de los grabados. También teniendo en cuenta de que recurre a una gama cromática reducida basada en el empleo de negros, blancos y grises para realizar la obra, aparte de buscar la expresividad en la representación, aunque eso sí, teniendo en cuenta de que Picasso va a recurrir a esa estética, digamos, tan personal. Luego ya con posterioridad, tras la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas Picasso, que ya por aquel entonces, digamos, que no tenía que demostrar nada a nadie, en ocasiones lo que va a hacer es revisar la obra de diferentes artistas, incluida su propia obra. Por eso va a realizar varias versiones de Las Meninas y también, digamos, que va a hacer su propia versión de los fusilamientos del 3 de mayo, en este caso, en esta obra, Masacre en Corea. Bueno, y ya pues a partir de entonces comenzaríamos con las obras más destacadas, que ya dejaríamos pues, para la clase del día siguiente. Bien.